estábamos ahí cuando ella empieza a ser una perseguida, cuando empieza a estar en situación de prostitución, empieza a estar con las trabas y dice, ¿qué onda? La policía nos persigue, nos hace esto, no sé. Ella empieza a investigar qué onda la policía, por qué le molestaba tanto a las compañeras. Y bueno, empezó a investigar la relación que tenía la policía con los prostíbulos. Entonces ahí chárate. Ella sacó fotos, hizo informes, como muchas denuncias, y bueno, fue a parar presa, fue una presa política. Ahí como que estalla todo, y yo en una cosa de desesperación conocí a una persona y me dijo, che, yo conozco una traba que se llama Loana, ¿por qué no la vas a ver? Y ahí fui a verla a Loana, y Loana me dijo, vamos a hacer esto, esto y esto. Y bueno, ahí ella estuvo en ese momento, porque después vuelve a ser presa. En ese momento estuvo 8 meses detenida, no, 1 año y medio, después estuvo 8 meses. Y bueno, y ella se empieza a formar dentro de la cárcel, se termina de formar en el cuadro político que se convierte después. O sea que el primero fue por robo con supuestamente un arma blanca. La agarraron ahí como en la zona de la prostitución, le pusieron un cuchillo y dijeron que estaba robando. Y después el segundo fue por daños a bienes. No, daños a bienes públicos, porque la habían llevado en situación de prostitución, bueno, siempre era como perseguida constantemente. Ella en una feria iba a comprar o se iba de mi casa a su casa en un remis. Y la bajaban del remis y la llevaban presa. Era como constante todo el tiempo. Entonces era la necesidad de nosotros empezar como a organizarnos más con otras organizaciones, como ahí empezamos como a movernos más acá en el centro, como ahí se empezó a conformar toda la movida LGTBI, el colectivo y después el movimiento travesti trans. Y a partir de ahí, bueno, como que echaron a la policía, al jefe no lo echaron, al comisario, lo cambiaron, pero lo sacaron del lugar. Bueno, ella logró la libertad después de 8 meses por esa causa de daños a los bienes públicos, pero toda su vida era estar con las trabas. Ella lo entendió desde el momento que, bueno, que empezó a hacer su transición, y a partir de eso empezó a darse cuenta que, bueno, que dentro de ser travesti y sobre todo estar en situación de prostitución, empezaba como a tener toda esa violencia institucional que históricamente la ha perseguido, porque después de eso hay muchos hechos que le fueron pasando con la policía, con la gendarmería, después un mes antes de que la mataran con la metropolitana, siempre como diferentes hechos aislados, pero al transcurrir de todos los años siempre sufrió violencia institucional. Como ella, todo el tiempo estaba en contacto con las compañeras, y antes de que hubiese ley de identidad de género, antes de que hubiese ley de cupo, ella logró también la resolución esta para los hospitales y las salas de salud, en donde se obligaba a esta institución a respetar el nombre de identidad de la compañera travesti trans. Y esto fue porque se nos murieron 2 compañeras a nosotros. Como una compañera que no la atendieron, la dejaron en la guardia tirada, nosotros llegamos, estaba tirada en el piso. Bueno, quisimos hacer un poco de quilombo, pero cuando vimos que la compañera se estaba muriendo, la levantamos en un remis, la llevamos y no alcanzamos a cruzar la General Paz, que se nos murió. ¿Dónde fue la batalla? Sí, en Matanza. Y después otras compañeras que se murieron le agarró una sarna y eso le produjo una infección generalizada y se murieron por no tener, no sé, amoxicilina, cefalexina, una cosa tan simple. O sea, a partir de eso ya me dijo que parece algo insignificante que las respeten en los hospitales, pero tenía que ver con la vida de las compañeras. Y bueno, después vino toda esta cuestión de la educación y de la capacitación y empleo también. Todo esto antes de las leyes, ¿no? Que era necesario y que se fueron logrando y que Diana lo iba logrando. ¿Cómo es que todavía no está implementada la ley del cupo laboral trans? Que, para responder un poco, dice que el 1% de los empleos del sector público deben ser para la comunidad travesti trans, ¿no? Sí. Todavía no está implementada. ¿Qué falta? ¿Qué hay que hacer? O sea, salir, mover, visibilizarla y que se accione. O sea,
¿Falta alguna? ¿Hay trabas a nivel estatal? La ley está... Es el Estado y el Poder Judicial. Es el Estado y el Poder Judicial. Claro, sí. Como toda ley. Totalmente, pero o sea, ¿qué? La ley ¿Cómo está hacemos para...? en el despacho de la Vidal. Ya pasó todo el proceso que tenía que pasar. Ella tiene que firmarla. Nosotros ahora estamos como con todo con lo del juicio, pero tenemos diferentes... Estamos pensando de qué forma poder llevar adelante. Igual creemos que ganar el juicio va a ser una herramienta muy importante para adelante. Vamos como... Un plan de lucha. Sí, de hecho, nosotros la reglamentación de la ley, el texto de reglamentación lo hicimos nosotros, a fuerza, por supuesto. Nos metimos, nos peleamos, estaba la Rashid sentada como en primera fila diciendo cómo tenía que hacerla, hasta que yo le dije, de ninguna forma te lo voy a permitir. Así que tuvimos que pelear mucho para poder hacer ese texto de reglamentación que, bueno, que ahí tiene las diferentes cuestiones que le faltan a esa ley. No sé, esa ley dice que tiene que tener el secundario. Nosotros, bueno, ahí arreglamos y dijimos, bueno, que empiecen a trabajar, mientras están trabajando pueden hacer el secundario. Los antecedentes, bueno, depende qué tipo de antecedentes. Ahí fuimos como arreglando con la reglamentación las posibilidades de esta realidad también, ¿no? Porque las compañeras en situación de prostitución todo el tiempo son criminalizadas, la que no, claro, criminalizadas, la que no dicen que vende droga, tiene un cuchillo, la que no está robando, la que siempre se está buscando ahí la forma para meterlas presas. Entonces, entendiendo esa realidad, dijimos, bueno, esta ley tiene que tener esta reglamentación también. Así que lo pudimos hacer, qué sé yo, qué sé cuánto, ahí como está en el despacho de la Vidal y la tiene que firmar. Eso es lo último que nos falta. Pero bueno, las diferentes repercusiones en otras provincias. De hecho, hay municipios que han adherido a la ley y que con una voluntad política le han dado trabajo a algunas compañeras, hasta creo que 3 o 4 puestos de trabajo, que me parece eso, que lo pueden hacer porque es ley. Claro. Me parece excepcional que ha pasado, no sé, y además en cuántas provincias también se presentó la ley y eso ya adherieron. Eso me parece que habla de una necesidad, ¿no? De que simplemente a nivel nacional, claramente. Sí, sí. ¿Cuál es tu sensación en relación al juicio? Porque, bueno, hablando de toda esta condena social e institucional que existe y que lamentablemente desde mi punto de vista creo que va a seguir existiendo más allá de las leyes y todo, como que muchas veces en determinados gobiernos la ley calma y disfraza un poco, pero en realidad de trasfondo hay una violencia institucional y social muy fuerte y arraigada que es difícil de deconstruir, porque compañeras que están participando en el juicio como que hay mucha sorpresa porque dice viene bien, como que hay un interés de entender el lenguaje, como que en el medio de las sesiones por ahí desde el Poder Judicial preguntan cierta terminología y lenguaje de la comunidad trans, lésbica, travesti y demás. Como que eso extraña un poco y entendiendo también la coyuntura política actual y lo que es el Poder Judicial, es decir, qué se traen detrás para que esto salga, más que nada teniendo en cuenta de que, bueno, hoy lo planteaba también la compañera, todo lo que estás diciendo, como Diana, digamos, es como tiene una repercusión internacional muy fuerte también, entonces como que este fallo salga a favor y que tenga una resolución, entre comillas, feliz, como que siempre, al menos también desde mí, digo, ¿qué hay detrás en este gobierno y con este Poder Judicial para sacar adelante esto, digamos, y que tenga una resolución favorable? Como eso, preguntarte a ver cuál era tu percepción, porque como que lo que vengo escuchando es como que viene bastante bien el juicio. Y a mí al menos me genera mucha sorpresa y miedo a la vez. Sí. Sí, sospecha. Sí. Igual que se trate la ley del aborto también. Sí, y en paralelo, porque es como un lunes, un martes, un lunes, claro, un martes. Vayamos por parte es leer sí. el trasfondo, digamos, porque sí. También como la campaña de la heterosexualidad, leemos la el diversidad y después todo lo que vino pasando, como los ataques
a una pareja de chicos gay en Quilmes, ataque a... Le quisieron pegar a los chicos de Sudor Marica también. Sí, como, ay, varias cosas. 4 veces. Por eso. A la misma chica 4 veces. No pueden hacer. Sí, por supuesto que hay un trasfondo y por supuesto que lo entendemos. Igual son lugares diferentes y cuestiones diferentes. Nosotros en nuestro sentido estamos reclamando a la justicia algo que no ha hecho nunca y que es un derecho que tiene que ser garantizado, como estamos hablando de muerte incluso, no estamos hablando de vida. Y además vos suponete que si esto no llegase a pasar, yo voy a pensar, no me voy a quedar en mi casa, tranquilo. Yo voy a demandar a la justicia argentina, no me voy a demandar al asesino de mi hermana. O sea, yo voy a hablar en otros términos, ponele. Yo no cuestiono Como... el reclamo, es todo lo contrario. Pero digo, o sea, yo creo que la justicia se está jugando algo que a otros niveles se supone que Argentina, en cuanto a derechos, claro, en cuanto a derechos en nuestra comunidad, está avanzado. Tiene otra mirada, se tiene otra mirada sobre Argentina. Entonces eso no estaría tan bueno. Y además, bueno, esto que Diana era una defensora de los derechos humanos también. Digo, todas las muertes son importantes, ¿no? Porque nosotros hablábamos siempre de eso. Pero digo, me parece que si no lo hace, también quedan en evidencia ellos. O sea, nosotros todo el tiempo tratamos de tener un diálogo con la justicia. No fue fácil tampoco llegar hasta acá. Yo durante estos 2 años, en conjunto con mis compañeros de la comisión y mis compañeras, nosotros nos reunimos con el fiscal casi 3 veces por semana, para que el fiscal entienda de lo que nosotros quisimos hablar. Y mi primera impresión era prenderlo a fuego. Cuando yo voy a declarar el segundo día de la muerte de Diana, el tipo me pregunta, las primeras 3 preguntas que me hace es cuánto se drogaba Diana y si metía chongo a las casas, y no recuerdo la otra. Como tremendo. Que yo la agarré y le dije, bajo ninguna circunstancia voy a declarar en estos términos. Y me levanté y me fui. Porque hacía horas que me estaban entregando el cuerpo de mi hermana en una bolsa y el tipo me pregunta eso, como, ¿qué me estás hablando? ¿Que la mataron porque se drogaba o porque andaba con muchos tipos? No sé, ¿de qué me estás hablando? Como lo puse en ese lugar. Y a partir de ahí empezamos a hacer un trabajo. Empezamos a hacer un trabajo también con UFEM, porque es un tema que nunca se ha tocado, que nunca se ha desarrollado, que nunca nadie se ha sentado a pensarlo. Y insistimos, cuando nos dijeron que no, volvíamos 2 días en la semana. Fue como un diálogo, no fue... Cuando tuvimos que salir y decir un montón de cosas, las dijimos. Cuando no lo hicimos. Hay un montón de cosas que no dijimos, que son tremendas, pero que en algún momento quizás que vamos a tener momentos para decirlo, pero creímos como... Lo pensamos mucho como una estrategia política. Todo el tiempo fue pensarlo así. Y todo el tiempo fue esto, como juntarnos con mis compañeros y decir qué hacemos, cómo lo llevamos, cómo lo hacemos, porque tampoco lo sabíamos, porque se suponía que Loana nos iba a acompañar y Loana se muere en febrero. Y que ahí yo dije, ¿y ahora de qué nos disfrazamos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Fue como ir también nosotros en el camino, ir entendiendo, porque Loana fue clara conmigo, me dijo, mira, vos fíjate, ocupate de buscarte tus amigos, tus amigas que te cuiden en este proceso doloroso, que yo me voy a ocupar de lo que va a ser el juicio. Esa fue la última conversación que tuve con Loana, que fue en una pizzería ahí a la esquina del estudio de quienes eran mis abogados en ese momento. Y después pasó lo que pasó con Loana, que también tiene que ver con lo que pasó con Diana. Para Loana fue un golpe tremendo que nadie lo esperaba, pero bueno, ella venía como batallando con esa enfermedad, bien, qué sé yo, pero cuando fue lo de Diana no pudo.